Jacinto, Sony 2. ¿Te parece que vayamos Pues empezando? adelante, adelante, cuando quieras, Ángel. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve introducción de capitalismo consciente para luego dar paso a los panelistas y entablar una conversación con ellos. En primer lugar, bueno, daros las gracias a todos los que os habéis incorporado, a la gente que probablemente se incorpore a lo largo de la sesión. La sesión se va a quedar grabada, con lo cual luego podréis también acceder a la misma. Este es el primer meetup que hacemos desde el capítulo consciente de Madrid, asociados con Barcelona, que realmente quien nos da soporte, quien nos da patrocinio, ¿no, Jacinto? Efectivamente, primero de todo, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Efectivamente, este evento no tendría sentido sin vuestra asistencia, así es que muchísimas gracias. Gracias también a Capitalismo Consciente Barcelona, que para nosotros son un ejemplo, son nuestro hermano mayor, nos prestan apoyo y son sin duda el ejemplo a seguir. Posiblemente más tarde Ángel os cuente por qué hay un capítulo en Barcelona y otro en Madrid, así es que no me adelanto. Pero sin duda ellos son el referente y como tal pues nos prestan todo su apoyo anímico y logístico. Así que desde aquí muchísimas gracias por vuestro ejemplo y por vuestro apoyo. ¿Qué pretendemos esta tarde? Pues mirad, vamos a presentaros la propuesta de capitalismo consciente, eh, en qué consiste este movimiento y pretendemos hacerlo tal y como venía en el título del Meetup desde un punto de vista práctico. Por esa razón hemos pensado articularlo del modo que lo hemos articulado. Vamos a entrevistar a tres de los miembros de Capitalismo Consciente Madrid y que compartan con nosotros sus experiencias eh, desde el punto de vista de los principios de capitalismo. Otro de los objetivos que pretendemos sin duda pues es la puesta de largo de este capítulo del grupo de Capitalismo Consciente Madrid. Por tanto, nuestra intención es lanzar y proponer un mensaje sugerente, seductor, y, y los que nos estáis escuchando, si os sugiere y resonáis con el mismo, pues adelante. Estaremos encantados de recibiros y de sumaros a este movimiento. Y si te parece, Ángel, pues preséntanos en qué consiste capitalismo consciente. Estupendo. Bueno, voy a hacer una muy breve introducción de capitalismo consciente. Capitalismo consciente, esta mañana conversaba con una de las panelistas, con Lías, si es un movimiento, si es una filosofía. Bueno, en cualquier caso, es algo que surge a través de John Mackey, al que veis aquí, ¿no? Y al que yo descubrí a través del libro que también podéis leer ahí hace unos pocos meses, ¿no? Y la verdad es que me cautivó, me fascinó. El libro me enganchó desde el principio, viendo cómo desde una empresa pequeñita, desde unos principios que voy a contar ahora, se desarrolla una gran empresa en conexión con su entorno, empezando por los empleados y continuando hasta el planeta, ¿no? Hacia el medio ambiente y la sociedad en global, ¿no? Bueno, John Mackey tiene un magnetismo especial y de verdad impresionante, ¿no? Ha sido capaz también de, a través de este libro, estructurar una propuesta de cómo enfocar los negocios, ¿no? Enfocar los negocios para elevar la humanidad a través de los mismos, no ir en contra de la humanidad, sino reforzar y desarrollar a las personas, a la humanidad, al planeta, ¿no? Y esto lo hace a través de cuatro principios, ¿no? Un propósito superior en el que vemos cómo el capitalismo, las empresas, los negocios no tienen como fin último ganar dinero, sino que hay un propósito más elevado que conecta con lo que vamos a llamar posteriormente stakeholder que son estos empleados, esta sociedad, este entorno con el que se relacionan los negocios, ¿no? Propósito superior, vamos a hablar en primer lugar de propósito superior con los panelistas, ¿no? El siguiente principio es la interacción de los grupos de interés, esos stakeholders que yo nombraba en inglés, ¿no? Cómo conseguir que la empresa traslade o integre ese propósito
con el resto de su entorno, empleados, proveedores, clientes, entorno local, administraciones, y cómo a través de esa integración conseguir desarrollar ese propósito superior que referíamos antes y tener un impacto positivo en todos ellos, ¿no? El tercer principio es el liderazgo consciente, un líder que está al servicio del equipo, que está al servicio de la organización, que está al servicio de ese propósito superior, un líder que trabaja para los demás. Y por último, una cultura consciente, una cultura orientada hacia las personas como el centro de todo. A partir de ahí, construir, desarrollar esos negocios que van a tener un impacto positivo en todos esos grupos de interés. A través de estos 4 principios, desarrollados a través del libro que he mostrado antes, John Mackey nos cuenta cómo desarrollar negocios con un impacto positivo en todos esos grupos de interés, ¿no? Para conocer más sobre capitalismo consciente, luego daremos también algunos enlaces a la web de Capitalismo Consciente en España, que podéis ver abajo, Facebook, etcétera. Pero bueno, aquí tenéis algunas referencias. Para mí, el primer libro y el que recomiendo por donde empezar, Capitalismo Consciente, que veis aquí de John Mackey, donde cuenta su experiencia y esta filosofía o movimiento, ¿no? Bueno, hemos visto estos 4 principios y el plan es desarrollarlos a través de nuestros panelistas. Jacinto, ¿nos los puedes presentar? Sí, sí, efectivamente. Si os dais cuenta, una de las ideas básicas o la idea principal es ver estos 4 pilares que nos ha explicado Ángel, y lo que vamos a hacer a continuación es preguntar a nuestros entrevistados precisamente sobre estos 4 principios, para que la idea fuerza al final de esta presentación sea quedarnos al menos con cuáles son los pilares de capitalismo consciente. Antes, si me lo permites, Ángel, desde Barcelona, y siempre que hemos contactado con cualquier profesional de capitalismo consciente, nos ha dado un mensaje que hemos tenido muy claro, y es disfrutar de lo que hagáis. Esto es un trabajo altruista y ese ha sido un mensaje que siempre hemos recibido. Entonces, yo aquí os voy a proponer algo y mis compañeros ya estarán asustados. Sabía que se la iba a liar. Bueno, todos hemos asistido a muchos Zoom y a muchos webinars, etcétera, ¿no? Yo os propongo un reto, no solo a los entrevistados, sino a todos vosotros. En la siguiente presentación, en los siguientes minutos que estemos, os propongo que no vale decir ni COVID ni coronavirus. ¿Vale? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a ver si somos capaces. Esto va no solo para nuestros entrevistados, sino también para vosotros, querida audiencia que nos estáis escuchando, y que, por cierto, ya veis que el chat está abierto. Si queréis hacer cualquier consulta, al final de la sesión la recogeremos. Consulta, pregunta, reflexión, etcétera. Y el reto también para vosotros. No vale decir ni COVID ni coronavirus. ¿Vale? Muy bien. Pues nuestra primera invitada es Lía. Lía, no sé si puedes activarte la cámara. Muy buenas tardes, Lía, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Y Lía, ¿podrías contarnos en un minuto algo de ti Muy y en bien, relación a capitalismo consciente, por favor? muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Qué emoción poder destinar un tiempo a conversar sobre cómo impactar positivamente en nuestro entorno, en nuestra comunidad, a través de nuestro trabajo, a través de los negocios. Mi nombre es Lía. Hace más de 20 años trabajo con pymes y con multinacionales en programas de desarrollo organizacional. Soy empresaria, consultora y coach. Recientemente vivo en Tres Cantos, donde desarrollo programas que fusionan el triple impacto y el capitalismo consciente. El más importante es Hubu, que es una plataforma web que permite conocer en tiempo real el clima organizacional, generar contenidos para desarrollar las habilidades de los líderes y accionar positivamente dentro de la organización. Muy bien, muchas gracias, Lía. Nuestro siguiente invitado es Pablo. Pablo, cuando puedas, aparecerá. Muy bien, Pablo.
¿qué puedes y quieres contarnos de ti y en relación a capitalismo consciente? Muy bien, pues nada, yo de mi vida tengo tres chavales y he sido director de multinacionales los últimos 24 años, 9 años en Robert Bosch, una empresa industrial, y luego 14 años director de la empresa de supermercados Aldi Supermercados en España. Ahí, cuando eres director de una empresa grande, pues se te plantean diferentes dilemas éticos, hasta dónde tienes que apretar sin ahogar, cómo tienes que hacer un cierre pues, de un supermercado, cuánto debes de pagar, qué es lo que debes de hacer, decir, y en esa trayectoria vital de los 24 años, pues te vas planteando qué hacer y te vas acercando conforme vas viendo cosas trascendentes o más trascendentes que te trascienden a ti mismo, pues te vas planteando por qué caminos transitar. Y capitalismo consciente pues ha sido una de las cosas que he encontrado que me permite encontrar cierto acomodo, ciertas ideas, ciertos conceptos para intentar hacer las cosas mejor. Genial, muchas gracias. ¿Verdad? Da respuestas. Capitalismo da respuestas a muchas inquietudes que todos sentimos en nuestra vida profesional. Gracias, Pablo. Y nuestro último invitado, Joe. ¿Qué tal? ¿Qué nos quieres contar de ti, Joe? Tienes que activar tu micro. Ahora me oyes, sí. Hola, muy Adelante, buenas. gracias. Pues yo soy Joaquín, el alemán en este grupo de Coslada, donde yo llevo ya 17 años viviendo. Nunca he visto tanto tiempo en el mismo lugar, así que me considero ya de Coslada, total. Origen, mi DNA soy financiero de toda la vida. He trabajado muchos años en bancas, en auditoría de bancas, en Alemania, en Francia, en Luxemburgo. Y desde estoy viviendo aquí en Coslada, he trabajado en una empresa de logística multinacional, primero como director financiero algunos años y también como director general. Y así que esto aplicando en una forma temas conscientes, lo he hecho siempre sin nombrarlo conciencia. Y esto es algo realmente en los últimos 5 años. He cambiado un poco mi enfoque, trabajo como consultor, como coach, como inversor. Me he dado cuenta cómo haciendo el cruce entre este mundo tan de números de donde vengo yo, con la lógica en empresas, con un poco el tema más humano, casi espiritual, porque la espiritualidad siempre lo llevo desde hace muchos años también, con yoga, con meditaciones, y realmente es viviendo esto también en el mundo empresarial. Así que hace 2 años me invitaron a la reunión de la European Conference en Barcelona, que me ha encantado. Fui también el año pasado a Berlín y es una experiencia súper bonito y mi reto es a lo mejor en el año próximo, a lo mejor hacemos una conferencia europea en Madrid. Así que el capitalismo consciente me encanta, es una idea, una filosofía que creo podría cambiar el mundo de las empresas. Así que Pues ya tenemos reto, ya tenemos reto para el año que viene, extensible a todos nosotros, incluidos vosotros que nos escucháis. Ángel, ¿te parece que les formulemos ya la primera pregunta? No tienes micro, Ángel, no tienes micro. Gracias. La intención es ir creando conversación en torno a los 4 pilares del capitalismo consciente y el primero de ellos es el propósito superior, ¿no? Que ahora parece que está en todos los sitios, ¿no? Todo el mundo habla de hay que tener un propósito, ¿no? Pero ¿qué significa realmente tener un propósito desde el punto de vista de capitalismo consciente? ¿Qué es esto de propósito superior? Lía, ¿qué nos puedes contar de esto y cómo lo llevas tú a tu empresa y a otras organizaciones con las que trabajas? Ok, gracias. Bueno, un propósito superior es un propósito que va, para mí, más allá de generar dinero y de ser el número 1 en la industria y de crecer económicamente, financieramente y vender más. Un propósito superior es aquel que genera una huella, que genera un impacto positivo en la comunidad en la que vivimos, en la sociedad y o en el medio ambiente. Y en definitiva es trascendental. Un propósito superior es el que nos guía
a dar lo mejor de nosotros e impactar positivamente a través de nuestra organización. Y ejemplos, en Jubu, por ejemplo, el propósito que tenemos es llevar felicidad, conciencia y productividad a las organizaciones. Y entonces, todo lo que hacemos, queremos que cumpla con ese propósito. Y algo que me gusta a mí del propósito superior es que se convierte en una herramienta de gestión para el día a día, porque nosotros somos 5 socios, cada uno en un país diferente, trabajando en diferentes horarios, tomando decisiones todo el tiempo, y simplemente chequeando de que lo que estamos por hacer, la decisión que estamos por tomar, ayuda a llevar felicidad, conciencia y productividad a las organizaciones. Si cumple con esto, entonces estamos haciendo las cosas bien. Entonces el propósito superior lleva a la empresa hacia adelante, intenta generar una huella y no es solamente generar un resultado económico, sino un impacto que trasciende a la organización. Aquí, si me permitéis... Sí, perdón. Sigue. Sí, añadiendo aquí, a mí me gustaría daros el ejemplo del capitalismo consciente, que tiene un propósito, a mí me encanta, es elevar la conciencia de la sociedad a través de las empresas, organizaciones. Y esto es algo que realmente nos ayuda a nosotros, que hemos creado el grupo ahora en Madrid, y imagino en Barcelona es la misma cosa, nos da realmente una dirección a dónde vamos. Eso es un poco como el fixed star, la estrella fija que nos da el norte y que siempre nos da respuestas. Y si realmente tenemos dudas, si esto tiene sentido lo que estamos haciendo, te puedes decir, mira, y esto nos realmente da en la buena dirección elevar la conciencia de la sociedad a través de las empresas, organizaciones. Eso creo que es algo importantísimo. Y añadir algo que tú has dicho también, Lía, Thomas Eckschmidt, que ha escrito el Field Guide, el otro día nos ha hablado de su propio propósito y siempre nos ha dicho que, mira, al menos 1, 2, 3 veces al día, hablando con empresas, hablando con, no sé, habla de su propósito, pero siempre teniéndolo en mente y realmente comunicar. Me parece súper bonito. Pablo, ¿cómo es esto del propósito? Porque a veces uno tiene temor de que se quede en una frase bonita, ¿no? Lía y yo nos comentaban que no, que lo impregna el día a día de cada organización, pero ¿esto es realmente así o cómo lo estáis viviendo vosotros o las organizaciones para las cuales trabajas? Bueno, yo creo que el propósito superior o propósito evolutivo, el propósito consciente, las diferentes formas que se puede llamar, hablando es hacer, o sea, creer en algo para querer hacerlo y al final obtenerlo. O a la inversa, tú tienes algo cuando lo quieres, pero cuando crees en ello. Y por mi parte, yo solo puedo participar de una organización donde creo aquello en lo que hago. ¿Sí? Si no creo aquello en lo que hago, no quiero participar porque, entre otras cosas, considero que los éxitos a obtener serán bajos. El índice de coherencia, que es lo que significa sentir, pensar, decir, hacer, eso te llega a obtener. Entonces, si crees aquello en lo que quieres, obtienes altos resultados. Y eso es para mí lo que es el propósito superior. Mi propósito superior es tratar de enriquecer la vida de todo aquello en lo que toco. Es decir, intento hacer las cosas bien con todos los errores que uno comete, ¿de acuerdo? Pero siempre intentando aportar, nunca sumar, que todo lo que haga tenga un impacto de valor añadido, porque para despilfarrar ya estamos todos. Para no aportar valor, para ser convencional, estamos todos. Lo que hay que intentar es tener un impacto positivo y yo creo que para eso hay que hacer mucho en el sentido de hacer aquello en lo que realmente crees. Y eso es lo que creo que es una organización. Juntar personas que crean en un proyecto, ese proyecto tiene que ser trascendente. Tiene que abordar más allá que la propia persona. Qué bueno, Pablo. La verdad es que tus palabras me han recordado a alguien a quien aprecio mucho, que es Koldo Sarachaga, ¿no? de Cávica y Bizar, ¿no? Con este sentir, pensar, hacer, ¿no? Que se convierte casi en un mantra
pero que realmente tiene muchísimo, muchísimo sentido, ¿no? Cuando nos sale de dentro, el hacer no cuesta nada, ¿no? Hay que dejarse llevar por esos sentimientos y ahí está el propósito, ¿no? Y tienen que ser, Ángel, sentimientos positivos, ¿eh? Porque como trates Sentimientos positivos. como trates de ser coherente con sentimientos negativos, te conviertes en Lucifer. Quiero decir, si tratas de tener sentimientos positivos, entonces puedes ser muy coherente porque lo que sientes es positivo, es constructivo, genera abundancia. Entonces puedes pensar abiertamente en ello y puedes encima decirlo. Cuando tus pensamientos son negativos es mejor no decirlos. ¿De acuerdo? Pero ¿cuántas personas dicen aquello que piensan? ¿Sí? Pues ahí se reduce mucho. Y de ahí que tengamos una sociedad no abundante, porque estamos todo el día perdiendo a través de la entropía, sistemas no organizados. La entropía, la segunda ley de la termodinámica, lo que dice es la energía no se pierde, sino que se transforma. ¿De acuerdo? Entonces, si fuéramos altamente coherentes, ¿sí? Tendríamos una energía ultra abundante. Muchas gracias. Quizás lo de propósito superior, lo de superior quiere decir también positivo, ¿no? A tope. Si no sería propósito inferior, ¿no? Subordinado. Y de valor. Yo creo que el propósito tiene que ser diferencial, de valor y unificador. ¿Sí? Y emocional, eso también es importantísimo. Emocional. Sí. Bueno, yo emocional, pero me lo sé. Bueno, a ti no, a mí sí. Bueno, como veis en el grupo de Capitalismo Consciente Madrid, pues las voces son múltiples, variadas, pero sobre todo desde el respeto, y así nos queremos y así trabajamos. Muy bien, gracias, entrevistados. Vamos al siguiente principio que nos recordaba Ángel. ¿Recordáis? Propósito consciente, propósito superior. Y el segundo principio tenía que ver con el ecosistema de los negocios, con los grupos de interés, el stakeholders, ¿vale? Es decir, todo aquello que rodea a los negocios. Lía, ¿qué te apetece compartir con nosotros con respecto a este segundo principio, desde tu experiencia, desde el impacto positivo de los negocios? Bueno, en la dinámica habitual, en las empresas en las que yo trabajé, en las multinacionales en general, había dos grandes grupos de interés. Los accionistas, al que debíamos todas nuestras energías y todo nuestro trabajo estaba orientado a satisfacer al accionista, alguien que estaba allá arriba, en Nueva York habitualmente, y a quien no conocíamos, pero todo se veía al accionista, y después estaba el cliente. Lo que nos plantea Capitalismo Consciente es que hay muchos stakeholders, muchos grupos de interés a los que tenemos que integrar para impactar positivamente. Entonces, vamos a los ejemplos prácticos. En Jugo, que nosotros queremos llevar felicidad, conciencia y productividad a las organizaciones, uno de nuestros grupos de interés son los hijos de los colaboradores. Y no son ni clientes, ni son proveedores, ni son accionistas. Los hijos, o sea, ¿cómo van a ser felices los padres si los hijos no son felices? Entonces los tenemos en cuenta. Cuando diseñamos contenidos, cuando diseñamos acciones, tenemos en cuenta los hijos. En uno de mis clientes estamos trabajando mucho con los proveedores, que habitualmente se considera como, alguien a quien le compro y que lo mejor que puedo hacer es beneficiarme con un descuento. Pero lo que tratamos de hacer integrando a los proveedores es, conociéndolos, ver de qué manera podemos beneficiarnos mutuamente y hasta beneficiar al entorno. No solo beneficiarme yo con un descuento, que con eso puedo perjudicar al proveedor, ni tampoco beneficiar solo al proveedor y a mí, sino ver cómo hago para, conociéndomela a mí, beneficiarnos mutuamente, pero también beneficiar a la comunidad que nos rodea. Entonces, básicamente Capitalismo Consciente propone integrar a todos los grupos de interés, y para esto hay que conocerlos. Y hay que ir más allá de lo obvio que son los clientes y los accionistas muchas veces. Hay que mapearlos e integrarlos. Muy bien, gracias, Lía. Integrar, ¿verdad?, en la cadena de valor, en todo el proceso, efectivamente. Muy bien, Pablo, Joe, ¿quién le apetece coger el testigo con respecto a... ¿Tú, Joe? Adelante. Sí, en principio el John Mackay en la conferencia en el año pasado en Berlín, él hablaba de una cosa que era nuevo para mí en este momento, de una gana-gana, el win-win,
añadiendo un tercer gana. Significa no solamente yo gano, tú ganas en una negociación, pero también teniendo en cuenta todos los otros grupos de interés también ganan, teniendo en cuenta siempre todos los stakeholders. Y eso es algo que me parece súper interesante y importante. Y muchas veces en el día de hoy esto no se hace, ¿eh? En principio el gana-gana ya es algo como extraordinario bien, pero teniendo también en cuenta todo el resto de los grupos también, esto ya es versión 3.0, creo. Pero creo que es importante, es muy importante. Y ejemplos, mira, en mi empresa donde yo trabajé antes en una empresa de transportista, nuestros proveedores, por ejemplo, eran súper importantes porque ellos hicieron la distribución final a las tiendas, la última milla. Y lógicamente tenían mejor contactos nuestro proveedor con nuestros clientes que nosotros directamente, ¿no? Y realmente era importantísimo y lo hicimos porque salía así, es integrar estos muchas veces autónomos o empresas, porque realmente la empresa no tenía vehículos propios, siempre los subcontrataron. Y la idea siempre era es cómo cuidar a estos choferes el mejor para que ellos después hacen su cosa con ganas en nuestra filosofía y bien. Y en principio una de las cosas que hicimos que le tratamos como parte de la familia de los empleados. Les invitamos a las fiestas, a la fiesta de Navidad, la obligatoria cesta de Navidad también, etcétera. Y esto al final ha dado frutos y funciona bastante bien. Y, lógicamente se puede decir, pero podéis directamente a contratarlo. Esto sería el punto próximo de hacerlo. Y lógicamente el parte de conciencia es un camino, es conciencia en el primer paso y después aprender y a ver cosas y mejorar. Y mejorando. Muy bien, Joe. Pablo, ¿nos puedes contar algún caso práctico en tu dilatada experiencia? Te damos 2 minutos, ¿eh? No más. Difícil, ¿no? Dificilísimo, ¿eh? A Pablo no le gusta hablar. Me gusta el debate y tal. No, creo que, la vista entre lo que es la shareholder view y la stakeholder view es la diferencia, voy a decir, entre un planteamiento egoísta o un planteamiento generoso. ¿Sí? Entonces, volvemos un poco a lo mismo, a las motivaciones intrínsecas, que es lo que te moviliza. Una posición más egocentrista o una posición más teocentrista. Y ahí hay muchas escalas. ¿Sí? Entonces, en el mundo de la empresa tenéis que posicionar. Yo cojo un ejemplo que creo que es muy habitual también cuando se sientan a negociar la patronal y los sindicatos, y eso pues también me ha tocado en muchas ocasiones, que es negociar convenios. Y cuando tienes que negociar un convenio, lo que te tienes que plantear, a uno le pueden llegar como director a pagar un bonus mayor si consigue una mejor cuenta de resultados porque reduce los sueldos de los trabajadores. ¿Sí? Porque la patronal dice, hemos conseguido una subida salarial solo del 1%. Y los sindicatos estaban luchando el 3%, ¿sí? Y entonces resulta que ese año me dan un bonus del 20%. ¿Me explico? Porque he conseguido mejorar la cuenta de resultados. Eso es una política de confrontación, ¿sí? Será mejor una política de integración donde tú digas, oye, ¿por qué no intentamos hablar de sí, una subida salarial, pero integrada a través de la productividad? ¿De acuerdo? Es decir, que tiene que haber un planteamiento, voy a decir, como decía Joe, de win-win-win en el sentido de, oye, hay que discutir, por supuesto, de repartir valor, de aumentar la estructura salarial, la masa salarial, pero también hay que hablar de cómo aportar más productividad, ¿sí? Más valor a la empresa, para que las dos partes puedan sumar. Y no debe de ser un debate solo de confrontación. Ese sería un ejemplo, por ejemplo. Muy bien. 2 minutes. No sé, a mí esto me está pareciendo parecer demasiado bonito, ¿no? Por eso me parece importante que lo aterricéis en estos casos reales, ¿no? En estas experiencias como la que acaba de contar Pablo, ¿no? Porque si no, a veces lo que ocurre también cuando hablamos de estas cosas, ¿no? De propósito superior, integración de stakeholders, ¿no? Es como todo muy, muy, muy ideal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los siguientes principios en los que se sostiene el capitalismo y vamos a ir viendo esos casos, ¿no? Y qué impacto tiene también sobre la organización, ¿no? El tercero es el liderazgo consciente, ¿no?
Bueno, hay muchos estilos de liderazgo y, bueno, últimamente a nivel internacional o a nivel político, bueno, vemos que está como muy polarizado de un lado, ¿no? Sin embargo, creo que el capitalismo consciente nos propone otro estilo de liderazgo. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué es esto de liderazgo consciente? ¿En qué consiste? ¿Cómo se proyecta? ¿Me has aplicado a mí? O... A ti, sí, Ah, sí, vale, sí, a vale, ti. vale. Sí, perdona. Sí, bueno, en principio creo que el mundo ha cambiado tanto que los líderes, liderar una empresa está totalmente diferente que hace años. Anteriormente los líderes lo sabían de todo, lo controlaban todo, sabían todos los temas, o más o menos, y daban instrucciones concretas, precisas. Y esto hoy, por el contrario, con tanta información, con toda la digitalización, con los cambios rápidos que estamos viviendo, es casi, ya es imposible. Y en este caso, los líderes deben saber cómo delegar, crear redes, servir a su gente y para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Eso creo que es de la importancia. Y con una inteligencia emocional y en lugar de orientado a objetivos, se deben más orientar a procesos. Y esto es un tema que cada vez es más importante y creo que nos falta enfocar esto, especialmente aquí en España, bastante, porque creo que muchos siguen con su forma de anteriormente. Y ahí creo que hay un camino a hacer y ahí habla el capitalismo consciente. Sí, yo creo que un líder consciente, en primer lugar, tiene un propósito superior. Y en ese sentido podemos hablar de cuál es la definición de éxito para el líder. ¿Qué busca el líder? ¿Busca generar más dinero? ¿Busca prestigio? ¿O busca impactar positivamente? A su gente, a su equipo, a sus clientes, a su comunidad. ¿Qué busca el líder? Entonces, ejemplos de líderes conscientes, la idea es dar ejemplos. Uno de nuestros clientes, cuando empezamos a trabajar con ella, es la gerente general de una empresa que produce equipos para la industria alimenticia. Lo primero que nos dijo cuando tomó su posición con 30 años fue: mi primer objetivo es que la gente que trabaja en esta empresa se sienta orgullosa de pertenecer a esta empresa. La empresa está en una ciudad pequeña y muchos jóvenes se van en busca de trabajo hacia otras ciudades. Entonces su principal objetivo era impactar positivamente a sus colaboradores. Y a partir de, por supuesto que todos sabemos que la empresa tiene que ser sustentable, tiene que generar resultados económicos, pero una cosa es que el resultado económico sea el medio y otra cosa es que sea el fin. Entonces, otros ejemplos, en este contexto desafiante, hay una palabra que no se puede decir porque Jacinto no nos deja. Entonces, en este último contexto desafiante también, otro de nuestros clientes, el primer día de estar confinados, nos pidió que dejemos de lado todo lo que estuviéramos haciendo y que nos ocupáramos de ver si la gente en sus casas tenía todo lo que necesitaba. Habían algunos que eran padres recientemente y entonces nos dijo: si tengo que ir yo a comprar pañales, voy a ir, pero lo que necesito es estar tranquila de que la gente que está en su casa tiene todo lo que necesita. Y ese es un ejemplo de liderazgo consciente. El líder consciente me parece que eh, tiene una inteligencia emocional y humana muy desarrollada y tiene incorporado o va incorporando a lo largo del tiempo, porque entre paréntesis, varios de los referentes de capitalismo consciente también cuentan que en su historia han tenido una orientación de capitalismo tradicional, lo podríamos decir, y han trabajado y han orientado sus empresas a que generaran solamente resultados económicos, y con el tiempo se dieron cuenta de que no era suficiente y que no los gratificaba, y entonces fueron cambiando. Y entonces el líder consciente lo que quiere es, a través de su trabajo, impactar positivamente. Y eso se ve en el día a día, se ven las decisiones que va tomando. Es como si tuviera una brújula 360 en la que va
tiene conciencia y entonces va pensando sus decisiones en función de cómo impacta. Que por supuesto tenga un impacto económico, pero que también tenga un impacto positivo en quienes le rodean. No sé si voy a poner en un brete, pero nombres, personas de referencia dentro o fuera de España, alguien que nos inspire, alguien que nos sirva de referencia aparte de John. Para el liderazgo, dices, Ángel. Sí, claro, en este liderazgo consciente, ¿no? ¿Quién nos podría servir de referencia? ¿Quién podemos poner como ejemplo? Hay muchas empresas que siguen liderazgo consciente, tanto en España como fuera de España, ¿no? Luego hay liderazgo, hay líderes, ¿no? Y hay... Yo creo que hay muchas empresas, pero muchas veces, las empresas grandes siempre tienen una doble vertiente, que se puede ver el lado, todo lo que da mucha luz a mucha sombra, ¿no? Entonces, una empresa muy grande, con mucha luz, con mucha energía, mucha facturación, a veces produce muchas sombras, sobre todo desde las percepciones de cada uno de nosotros. ¿Sí? Sí. Pero yo cojo una empresa pequeñita, que se llama Walter Pack, de un empresario de Bilbao. Sí, que igual le conoces, porque veo que está aquí. Le conozco. Estuve con él hace poco, sí. Miguel Bernal, ¿verdad? Pues un fenómeno. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Pues es una empresa que el hombre está comprometido con el movimiento de Koldo Sarachaga, que se llama NER Group, ¿sí? Y entonces, pues bueno, él tiene una política de equipos más o menos autogestionados, de pocas jerarquías. Está muy presente, es una empresa que está camino de facturar 60, 70 millones de euros y es una maravilla pues circular por allí y verlo. Y creo que hay muchos ejemplos de ellos, ¿sí? Y luego hay otras empresas que voy a decir, es difícil decir nombres, en una empresa grande, Mercadona tiene prácticas conscientes, totalmente. Aldi también las tiene, pero es que las tienen muchas empresas, ¿sí? O sea, porque una empresa, eso de la conciencia es un concepto tan profundo que es difícil de medir. Sí. Muchas empresas tienen prácticas muy conscientes y a veces solo vemos algunas y otras no nos las dan a conocer. Pero sí. He cogido un caso. Aprovecho el liderazgo consciente, aprovecho para decir un modelo que a mí me gusta, que es el modelo dialéctico o el modelo del diálogo, o el modelo dialógico. Es un modelo que consiste en el sistema dialéctico de Platón, donde al final caben 3 niveles de interacción. La ignoración, cojo un palabra, uno se puede ignorar, ¿de acuerdo? Uno puede confrontar y de esa confrontación puede salir nada más que la ruina, o pueden hacer la integración. Es decir, está la tesis, la antítesis y la síntesis. Es un modelo precioso de liderazgo que hay que aprender a practicar, que para eso lo que hacen falta son líderes, son personas, son coordinadores, son mandos, que tengan la capacidad argumental, la capacidad conceptual para discutir con sus colaboradores acerca de mejores prácticas. No solo a través de la imposición, sino tratar de integrar, es decir, de producir más valor a través del diálogo. Eso para mí sería un modelo. ¿Vale? Y trato de contestar, no sé si a Carmen, que ha puesto en el chat acerca de un ejemplo de ganar, ganar, ganar. Carmen, no sé si he contestado, luego lo dirás con el ejemplo de los convenios, si no podríamos poner otro ejemplo. Y la responsabilidad social corporativa, que la ha puesto Fernando y me has dicho, la responsabilidad social corporativa vendría a ser un movimiento más interior, más de los departamentos. Por ejemplo, el modelo de capitalismo consciente lo que impregna es a los líderes conscientes para que sean ellos mismos, desde la autogestión, desde las bases de toda la organización, los que practiquen esa conciencia a la hora de trabajar, esa responsabilidad a la hora de trabajar. Viene más de dentro, más de la organización, más de cada una de las personas, más que autoimpuesto por parte de la empresa. No sé si he contestado, Fernando, si no, ya lo dirás. Luego lo podemos retomar eso. Pablo, a mí me gusta mucho que hayas puesto el ejemplo de Walter Pack, de Miguel, porque le conozco y porque creo que también es un ejemplo de cómo una persona, un líder puede evolucionar. Porque él no era así al principio, cuando él funda la empresa, ¿no? Sí. Sino que él sufre una transformación, toma conciencia de una nueva necesidad de gestionar, de liderar, de llevar una organización. Y creo que eso es un mensaje también muy, muy potente. No hace falta nacer así, ¿no? Se puede evolucionar, se puede desarrollar, ¿no? Y el caso de Miguel es espectacular, ¿no? Todos hemos nacido pecadores. Y alguna vez nos hemos caído del caballo. Sí, mira, un ejemplo para mí clásico, el ejemplo clásico es Danone. El Manuel Faber que está llevando el monstruo Danone
con todo su impacto positivo y negativo. Lo ponen estos envases en plástico, lo produzcan en masa y siguen con esto y con muchos temas y siguen con esto porque no lo pueden cambiar de uno a otro. Por otro lado, están empezando a cambiar entidades de sus empresas en Pico. Pico es una herramienta súper bonito y complementario para el capitalismo consciente porque es realmente poniéndolo en práctica. Y ya tienen, creo que no sé cuántas empresas del grupo Danone que ya son Pico, que ya se comprometen en el año 2025, sea neutro a nivel carbono, especialmente en todo el agua, y siguen trabajando en esto. Así que aunque el grupo entero a lo mejor todavía tiene bastante flecos y empezando a trabajar, pero están empezando y esto me parece genial. Así debe ser las evoluciones. Y lógicamente, como has dicho, Pablo, a lo mejor al principio no estamos conscientes, no damos cuenta de cosas y eso es un camino. Y no hay un camino que tiene un final, es un camino que nos va a perseguir toda la vida. Absolutamente. Y los próximos vidas también, pero es otro tema. ¿Nos va a perseguir o le vamos a Parece que perseguir vayamos nosotros hacia a el él, último punto. ¿verdad? Sí, gracias, Ángel. Para ser puntuales, ¿verdad? Nos quedan unos 7 minutos para después abrir el turno de reflexiones, preguntas y ahí estaremos encantados de escucharos también a vosotros, querida audiencia. El último pilar que nos comentaba Ángel en la introducción tiene que ver con la cultura consciente, ¿vale? Aquí rescato una frase, así a modo de introducción, que la decía Peter Drucker, no sé si recordáis, decía: la cultura se desayuna la estrategia. Fijaros hasta qué punto y qué importancia le daba este gurú del management. Pues bien, la cultura consciente, que tiene que ver mucho con el liderazgo. ¿Cómo somos capaces, desde un liderazgo consciente, de implantar una cultura consciente? ¿A quién le apetece compartir? Bueno, yo creo que una vez que, ya que vengo contestando primero, tomo la palabra. Si existe un propósito superior, si existe un liderazgo consciente, eso tiene que impregnar el resto de la organización y entonces la consecuencia es necesariamente y tiene que ser una cultura consciente. Y básicamente es una cultura coherente con el propósito superior y con este liderazgo que estamos hablando y con lo de integrar a los grupos de interés o stakeholders. Entonces es una cultura coherente. Y esa cultura coherente, si existe un propósito superior, va a ser una cultura participativa, una cultura democrática, una cultura en la que las personas realmente importan y no son solamente un medio para lograr el fin de la organización, sino son el fin en sí mismo. Las personas son el capital humano de la organización. Entonces, una cultura consciente es una cultura en la que, depende de cada organización, ¿no? Pero en la que se refleja los valores en el día a día. Entonces, se escucha a las personas como tales, existe participación, y seguimos con los ejemplos, ¿no? Porque dijimos que en esta charla íbamos a tratar de dar muchos ejemplos de prácticas conscientes. Otro de los clientes con los que trabajamos nos planteó que quería que cada vez que la empresa generaba ganancias, los colaboradores ganaran. Y entonces lo presentamos, armamos un plan, una propuesta, y lo presentamos a 5 de los líderes de todas las áreas. Y ellos opinaron que el resto de los colaboradores todavía no estaban preparados para distribuir todas las ganancias de la organización entre ellos. Entonces ellos decidieron, ¿por qué? Porque les parecía muy riesgoso. Entonces propusieron al top management dividir estas ganancias en un porcentaje de ahorro, un porcentaje de reinversión y un porcentaje de distribución a toda la organización. Y entonces me parece que ese es un ejemplo en el que, bueno, vamos impregnando la cultura y los valores en hechos concretos en el día a día. Sin duda, sí señor, gracias. Un instrumento fundamental de la cultura son los valores. Sí, señor. Totalmente. Sí, valores es la clave de la cultura y creo que las empresas hoy muchos funcionan con miedo y con estrés y esto ya no ayuda de nada. Y si esto cambiará, creo que la empresa no va a ser la misma. Es otro mundo.
Pero ¿cómo trabaja esto? Esto ya necesitas exactamente esto, seguir propósito, liderazgo y teniendo en cuenta a todas las personas. Y para crear valor es como confianza, como responsabilidad, cuidar a los demás, transparencia, integridad, coherencia, amor, alegría. Mira, hay un montón de cosas que puedes nombrar ahí y si creas este entorno, imagínate qué potencial tendrías con tus empleados, con tus clientes, con tus proveedores, con todos, para cambiar este mundo, para ser mucho más alegre y contentos. Así que esto a mí me parece súper bonito y súper interesante. Pero Pablo, si tú tienes tus ejemplos, ¿no? ¿Qué te parece con las emociones? Uah. Oye, cuando llegas a casa el perro mueve el rabo porque se mueve a través de las emociones, ¿sí? Independientemente de que le trates bien o mal, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar entre emociones y sentimientos, que es utilizar la mente para sentir. Entonces, claro, hay que practicar mucho más el ejercicio mental de sentir correctamente. Entonces, por eso el tema de las emociones tiene para mí unos matices. Lo digo, aprovecho para contestar la pregunta de Santiago, que preguntaba en el chat, y así contesto una pregunta acerca de cuál es el principal obstáculo de la cultura. Yo creo, Santiago, que el principal obstáculo son los directivos. Aquellos que lo tienen que poner en marcha porque suelen poner de antemano sus intereses antes que los de la compañía y antes que los de sus colaboradores. Todos los que hemos sido directivos y somos directivos o empresarios nacemos con el pecado original, que es la voluntad de poder, ¿sí? Y esa voluntad de poder muchas veces no eres capaz de quebrantarla, y cuando entras en una zona de tener cierto miedo de perder tu estatus, perder tu sueldo, entonces actúas para ti, hacia ti, no hacia los demás. En vez de abrirte, te cierras. Entonces creo que el principal obstáculo es ese. He puesto un ejemplillo. ¿Sí? Muy bien. Pues la verdad es que estamos cumpliendo perfectamente el tiempo que estimábamos. Nos quedan 10 minutos para finalizar este evento y también nos gustaría escucharos a vosotros, querida audiencia. Si os apetece hacernos cualquier pregunta relacionada con los 4 principios, con lo que habéis escuchado o con algo de la actividad que realizamos en Capitalismo Consciente, adelante. Sí, Ángel, Jacinto, ¿quieres ahí añadir algo? han Sí. dejado, no, han dejado por el chat unas cuantas preguntas, si os parece las voy leyendo. Algunas las ha contestado Pablo así muy rápidamente. Si me permites, estoy viendo una ahí de Carlos que dice que el principal obstáculo es quien contrata, paga y pone el objetivo a sus directivos. Y digo, sí, pero cuidado, que el directivo puede hacerlo o no, si es que cree o no cree en ello. Es libertad del directivo hacer aquello del que le paga. ¿De acuerdo? Es decir, yo no he hecho aquello en lo que no creo. Es decir, que no tengo que decir que como mi jefe me pone ese objetivo voy a ejecutarlo aunque yo no crea en ello. Ese es mi planteamiento, ¿eh? Hay otros. Bueno, yo me adelanto a una pregunta que creo que fue la primera de Carmen, que hablaba de si no es un poco utópico el ganar, ganar, ganar. Bueno, yo cuando me sumé al movimiento, al capítulo de Capitalismo Consciente de Madrid, por supuesto lo primero que hice fue leer el libro. Cuando veía las empresas que estaban como ejemplo, pensaba, pero estas empresas son impolutas. Y cuando lo planteé, una de las cosas que vi que me hizo mucho sentido fue: Capitalismo Consciente lo que intenta es promover prácticas conscientes. No hay una certificación de capitalismo consciente, sino lo que intenta es eso, proponer prácticas conscientes, y las prácticas conscientes tienen que ver con lo que sea factible de hacer en función del nivel de conciencia que tengan los miembros de la organización. Entonces, de movida, lo que nos parezca utópico va a ser utópico. Yo creo que si queremos hacer algo positivo, es cuestión de pensarlo y hacerlo. Todas las acciones tienen impacto. Entonces, aquellas acciones que nos parezcan utópicas, lo son, pero si pensamos y dejamos volar un poco nuestra creatividad y realmente queremos tener un impacto positivo, lo podemos hacer. Y entonces yo quiero lanzar una pregunta a la audiencia. Y mi pregunta es: ¿qué quieren hacer hoy o mañana a más tardar para tener un impacto positivo? Hoy, ¿no? Vaya, otro reto. Hoy ya son las 7, ya mañana.
Sí, yo quiero añadir algo a lo que has dicho, Lía. Bueno, me parece muy importante el hoy, ¿no? El empezar ya, no dejarlo para un tiempo indefinido, ¿no? Me parece que eso es súper, súper importante, ¿no? Pero te quiero decir también que en eso, este ganar, 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 ¿no? Que nos comentaba yo, no es utópico, es una realidad. Y es una realidad que produce que estas empresas que siguen este estilo de liderazgo, este movimiento, esta filosofía, terminan teniendo resultados económicos mucho mejores que el resto. Tenemos por ahí alguna diapositiva, ¿no?, de la presentación corporativa o de la presentación de capitalismo consciente en el que muestra que el impacto es enorme. Hull Markets, la empresa que fundó John McKay, la vendió a Amazon por, ¿cuánto era? 3.500 millones de dólares. 12.000. Y empezó, ¿cuánto? Yo creo que 12.000. 12.000, mejor, fíjate, mejor, ¿no? Y empezó siendo una pequeña tienda de barrio, ¿no? Es decir, el impacto económico de esta... Parece como algo contradictorio, ¿no? Como algo contraintuitivo, ¿no? Y sin embargo, esta forma consciente de liderar, de gestionar, de integración de stakeholders, produce un impacto brutal, ¿no? En favor de todos, en este ganar, 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 ¿no? Esto hay en el chat que he visto, hay un ejemplo, es EcoAlf. A lo mejor lo conocéis, es una empresa de moda que con plásticos que están recuperando desde el mar, están produciendo ropa y zapatos y cosas. Y Carol, que es la responsable de la sostenibilidad y del impacto, siempre ella nos explica que al fin del día, en este caso el ganar, 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 es algo donde, por ejemplo, mira, hacen algo bien para la naturaleza, recogen las cosas, están produciendo moda que está sostenible, no es nada barato, pero a la gente le gusta comprar. Y además donde ahorran es en el marketing. Casi no hacen publicidad, porque realmente están tan, no sé, en un ámbito y se mueven ahí que sin publicidad están creciendo. Y hablamos ya de una empresa que creo que existe desde hace 10 años o algo así, y está ahora creciendo casi 2 veces al año, algo así. Está creciendo un montón. Y ahí es para mí un ejemplo donde el gana, gana, gana puede realmente funcionar. Aparte que has dicho, Ángel, el libro, el Firms of Endearment, que ha escrito Raj Sisodia, ahí hay un montón de ejemplos, lógicamente muchos de los Estados Unidos, donde realmente se ve que la gente o las empresas que realmente se han puesto o están considerados como conscientes, tienen un éxito también económicamente muchísimo mejor que otros. Yo, como financiero, os puedo decir, ese es el camino, porque si no seguimos este camino, vamos a desaparecer mañana o pasado mañana. Lía, ¿qué nos cuentas? Voy a otra pregunta. Fernando nos decía, ¿este movimiento en qué medida es similar a la responsabilidad social corporativa de las empresas o puede arrancar en las bases de la RSC? Bueno, capitalismo consciente lo que intenta es que toda la organización actúe de manera consciente. Por lo menos en las empresas en las que yo he trabajado, responsabilidad social empresaria era un área y la empresa parece que iba por un lado con sus objetivos económicos y tenía un área que se ocupaba de impactar positivamente. Claro que esas son prácticas, de alguna manera pueden ser o no conscientes, depende de las intenciones que tenga, pero me parece que una gran diferencia es que capitalismo consciente entiende que toda la organización tiene que tener prácticas conscientes y no solamente un área, lo que no implica que esa área esté generando conciencia en el resto de la organización, pero básicamente es toda la organización versus un área. Sí. Yo, si me permitís aportar algo ahí, yo creo que no hace falta, en una empresa consciente en esta línea, no hace falta un departamento de responsabilidad social corporativa, porque eso está integrado en cada una de las personas que forman la organización, ¿no? Y en esa integración de los stakeholders, ¿no?, de las partes interesadas. No hace falta, es innecesario, ¿no? Ya se hace en el día a día, ¿no? Hay aquí una pregunta que me parece, bueno, me hace Karen. Estamos hablando de capitalismo consciente, estamos hablando de empresas TIL, ¿no? ¿Quién no ha leído todavía el libro de Frederic Laloux, ¿no? Reinventing Organizations?
estamos hablando también de Koldo Sacha, que le hemos nombrado antes, con su nuevo estilo de relaciones. ¿Cómo es esto? ¿Qué relación tienen unos conceptos con otros? ¿Se superponen? ¿Son cosas distintas? Y hay bastante más. Hay B Corp también. Hay Big Corp. Hay el económico circular. La Y economía del bien hay común. Economía azul. la economía del bien común, exactamente. Mira, todos estos son bastante parecidos, tienen su enfoque en sectores, en nichos, y creo que son muy complementarios. Creo que Sin duda. tienen todos la misma idea y todos quieren cambiar el mundo de las empresas y mejorar este tema. Y cada uno, creo, tengo su derecho y espero que vamos a tener mucho más para que un día, no hace falta 40, 50% de la gente que tienen esta conciencia, ¿verdad? Hace falta 10, 12, 15% hasta que llegamos a este tipping point y la conciencia realmente se va más adelante. Y por esto creo que tienen todo su parte y hay algunos, ya no me acuerdo el nombre, a lo mejor Andrea nos puede decir esto. Hay un paraguas que hay 5, 6, 7, 8 de estos movimientos ya juntados también. Sustainable Brands, hay otros que van en esa dirección, así que bienvenidos sean. Pero hay que elegir o cogemos un poquito de cada. Mira, yo no me he metido en todos, en algunos. Para mí el capitalismo consciente es una filosofía que a mí me parece bastante completo. Esto ya es como, habla de todo. Y por ejemplo, B Corp es una herramienta como lo puedes poner en práctica de verdad. Y son súper complementarios. Y probablemente vamos a encontrar en otros a lo mejor también prácticas, best practice, cosas para aplicarlo. Creo que ahí podemos aprender todos de todo. Muy bien. O sea, no hay competencia entre unas propuestas y otras, ¿no? No, Mucho claro que menos. no. Yo creo que en la medida en la que los miembros de la organización, los líderes, los colaboradores intenten, a través de la organización, impactar positivamente, no importa qué filosofía sigan. Somos más de 7.000 millones, ¿no? En el planeta. Y si todos tiramos para adelante y tratamos de impactar positivamente, tanto mejor. ¿Sigo con otra pregunta? Venga, Soledad nos dice, ¿no pensáis que la 2 minutos burocracia... más, perdona, Lía, 2 Ok. minutos más y pasamos a cerrar, ¿no? Que ya estamos, habíamos dicho que iba a ser Ok. 1 hora y podemos cerrar. Voy con una más. ¿No pensáis que la burocracia social, control de calidad como base de medida del valor de las instituciones y empresas está haciendo daño? ¿No da pie a que la gente se quede contenta si cumple estándares y metas, independientemente de que se promuevan los valores? Bueno, puede que sí o puede que no, depende de la organización. Uno de nuestros clientes no tiene definido estándares de calidad y entonces sí que es la verdad que cada uno más o menos intenta hacer lo mejor posible, pero los resultados son diferentes. Entonces, definir estándares tiene que ver con un consenso de qué queremos entregar a los clientes. Ahora, si en esa organización la gente no está contenta, no está conforme, no siente, su trabajo no se gratifica, entonces sí creo que puede tender a que la gente se conforme con cumplir el estándar e irse a la casa. En cambio, cuando la empresa es un lugar que nutre a la persona, sí que la persona intenta dar lo mejor de sí y no se conforma con el estándar. Entonces, ese es el desafío del líder, ¿no? Que la empresa le haga bien a los colaboradores. Soledad, yo comulgo contigo. Las normas normalizan. Hay que ser un poco anormal en esta vida, pero hacia lo superior, no hacia lo inferior. ¿Sí? O sea, la norma normaliza y hay que ser anormal hacia arriba. ¿Sí? Yo sí creo en la economía actual, la economía productiva está altamente regulada, 1 millón de páginas en el boletín oficial del Estado todos los años, eso hace que la rentabilidad sobre los activos en los países esté por debajo del 1% y la economía financiera que se ha desregulado tiene rentabilidades muchísimo más altas. Por tanto, si tienes 10 millones de euros, Soledad, es mejor que los metas en el capital financiero que en la economía productiva y eso es lo que está llevando a la ruina a las empresas. Y a las empresas, a los empresarios, a tensar tanto las relaciones
que al final no tenemos un capitalismo, voy a decir, de la abundancia, sino de la escasez. Por tanto, pero digo, la norma normalita. Bien. Hace falta cambio, hace falta cambio. Y lanzo para terminar esto, lanzo solamente 3 cosas. Hace 100 años, mujeres no podían votar. Esto, si lo vemos hoy en hoy, esto, digo, mira, ¿cómo es posible? Hace 30 años, fumamos todos en los aviones todavía. Hace pocos de 30 años. Y yo he fumado bastante en los aviones. Wow. Y realmente hoy en hoy te preguntas, ¿cómo es eso posible? Ese es el cambio de la conciencia. Y ahora lanzo esto. Si en 5 años a lo mejor nos vamos a preguntar cómo era posible que empresas no tenían un enfoque humano y no un enfoque de sostenibilidad. Bien. ¿Invitamos Muy bien. a todos? Pues ahí, efectivamente, ahí está el reto y ahí estamos todos invitados. Y desde aquí el brindis para sumaros a este movimiento. Chin, chin. Muchísimas gracias. Una última cosa, si me permitís, voy a compartir nuevamente pantalla para dejar aquí pues, los datos de contacto, ¿no? Muy bien. Capitalismo Consciente, ¿no? Si nos queréis escribir, saber un poquito más de lo que estamos haciendo aquí en Madrid, ahí tenéis el correo electrónico madrid@capitalismoconsciente.es, nos podéis seguir en Instagram, por supuesto en el Meetup. Y bueno, estamos encantados de recibir consultas y de sumar nuevos miembros al capítulo, ¿no? Sea bien personas o sean empresas, ¿no? Que quieran unirse a esta filosofía o movimiento, ¿no? Agradecer nuevamente, ¿no? A Berta, ¿no? y al equipo de Barcelona todo el apoyo que nos han dado en esta iniciativa y que espero que sea la primera de otras muchas que vengan, ¿no, Jacinto? Sin duda, sin duda. Esto ha sido el pistoletazo de salida y a partir de ya, cuando se acabe la palabra que no podemos nombrar, pues estaremos dando guerra. Sí, bueno, gracias también a Lía, a Pablo, a Joe por haber estado aquí, por compartir casos prácticos, casos reales. Esto es una realidad, no es teoría, ¿no? No es algo que leemos en un libro y ya está, sino que lo estáis viviendo, ¿no? Y lo están viviendo las empresas con las que trabajáis, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, venga, lo dejamos aquí entonces. Un Hasta la placer. próxima. Chao. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos.